Buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos, a los que están online, y en especial a nuestro compañero César Ramos, que los vemos ahí, y a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Em, Gracias a Eva, Juan Manuel y Germán y todo su equipo, porque desde hace unos meses empezamos a prestarle atención a este tema desde la Cámara de Diputados de la Nación, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad de legislar al respecto. O sea, conociendo todo el trabajo que viene haciendo la dirección y realmente, como dijo Juan Manuel, la Cámara de Diputados de la Nación ha sido un ejemplo internacional de cómo hemos manejado el funcionamiento de este poder durante la pandemia y cómo rápidamente hubo un esfuerzo político, porque fue Sergio el que impulsó inmediato las decisiones que había que tomar, un esfuerzo físico en términos del equipamiento que necesitábamos, y quiero reconocer el enorme esfuerzo humano que pusimos los diputados y las diputadas para poder comprender la lógica de que teníamos que votar por el celular, por ejemplo, y las veces que nos teníamos que sacar la foto y que no nos salía bien, y decía, bueno, con el ojo izquierdo y decíamos con el ojo derecho, y estar a miles de kilómetros, cada uno en sus casas. Se hizo un gran esfuerzo cultural para que podamos comprender la herramienta, primero. Y después también un esfuerzo político para comprender cómo se generaban nuestras relaciones políticas y nuestros debates dentro de ese nuevo mundo virtual. Y ahí aparece, digamos, este tema que ya es mucho más de avanzada, digamos, que es lo de inteligencia artificial. Los algoritmos, me voy a permitir leer porque es un tema que lo estamos estudiando recién y quiero ser concreta, digamos, en la posición. Yo creo que los algoritmos son utilizados cada vez más en la sociedad para tomar decisiones que afectan nuestras vidas cotidianas, y desde la selección de las publicidades a las que nos exponemos en redes sociales hasta los pilotos automáticos de los aviones que viajamos. Entonces, hay una amplitud enorme en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial. En muchos lugares del mundo, los gobiernos también lo están comenzando a utilizar para proveer servicios públicos, y ya sea para definir la asignación de recursos, por ejemplo, decidir dónde se ubicarán cámaras de seguridad, o agilizar procedimientos gubernamentales, como bien dijo Sebastián. Digamos que en realidad la burocracia va mucho más lento, pero hay algunos gobiernos que ya están aplicando sistemas para poder agilizar, digamos, esa burocracia y hacerla más eficientes, o para colaborar en la toma de decisiones dentro de la democracia. Y ese es el tema, digamos, es uno de los temas que nosotros como diputados tenemos que atender. A pesar de la importancia de sus usos y decisiones por el impacto directo que tiene en la vida de las personas y en sus derechos, las agencias gubernamentales que utilizan esta tecnología suelen desarrollar e implementar sistemas de algoritmo con bajos niveles de transparencia, bajos niveles de conocimiento público y bajas medidas de responsabilidad y supervisión. Por eso los algoritmos, que son creaciones humanas y son tan falibles como nosotros, los seres humanos, y potencialmente tienen tantos errores y sesgos como nuestros procesos en la vida cotidiana, y no siempre se los puede auditar. En esto creo que hay muchos países que manifestaron la voluntad de regular la creación de los algoritmos, y un número menor efectivamente ha aprobado alguna regulación. Por eso hemos combinado, como dijo Juan Manuel, por ejemplo, con el Parlamento español, y hemos participado de un evento allá donde nos ha recibido muy gentilmente César, y gracias a Sebastián Lorenzo y Sociedades Digitales hemos podido vincular los dos poderes legislativos, porque entendemos que España tiene un proceso de avanzada. No sé si en el plano legislativo, porque con César hablamos, bueno, de cómo tenemos que hacer legislación que sea compatible entre Argentina y España, pero indudablemente sí desde el plano ejecutivo, porque tienen un área específica con una cartera de alto rango en el gobierno, pero además con un paquete de recursos más que interesante para desarrollar inteligencia artificial, según nos decía Sebastián, en español, porque esa es otra cosa. Casi todo el desarrollo de los algoritmos y de la inteligencia artificial se hace basado en la lengua norteamericana, y creemos que básicamente eso se traduce, o sea,
Todo eso se traduce al español. Nosotros creemos que perfectamente podemos generar inteligencia artificial en nuestro propio idioma y en eso, sin lugar a dudas, la asociatividad entre España y Argentina creo que puede ser una oportunidad más que importante en términos de, digamos, de avanzar, digamos, en este sentido, ¿no? Las líneas que siguen presentan 4 temas claves para tomar en cuenta a la hora de analizar el uso, el funcionamiento y la regulación de la inteligencia artificial, que será lo que nosotros tendremos que atender. La caja negra o apertura del procesamiento de la información, los sesgos de los algoritmos, la ética de la selección y el manejo de la información, con especial énfasis en la protección de los derechos de privacidad y de datos personales. Para analizar esos aspectos de la política de inteligencia artificial en el mundo en general y para países en desarrollo en particular, se toma la inteligencia artificial desde 2 perspectivas complementarias. Por un lado, aborda el rol de esta tecnología como sujeto de política pública, en tanto es una tecnología plausible de ser alcanzada por un andamiaje regulatorio particular, diseñado tanto para resguardar como para potenciar sus usos posibles. Y por otro lado, identifica los usos de la inteligencia artificial como insumo de las políticas públicas, como herramienta utilizada para llevar adelante políticas de salud, de educación, de defensa, seguridad y de administración interna del Estado. En este sentido, creo que la Cámara de Diputados de la Nación tiene que prestar especial atención rápidamente a este tema y generar la legislación necesaria, tomar una posición en uno de estos sentidos que acabo de describir y rápidamente empezar a abordar el análisis de una legislación pertinente para poder atender en ese marco nuestras responsabilidades con respecto a la sociedad a la que representamos y generar una regulación acorde en un equilibrio que permita resguardar los datos personales, resguardar además, digamos, el impacto directo que muchas veces tiene en nuestra vida cotidiana, desde detectar nuestros usos, nuestras costumbres, nuestros viajes, nuestras búsquedas, pero al mismo tiempo potenciar ese uso en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo productivo, y en esto creo que hay un trabajo importante que se está haciendo desde el ámbito privado y que nosotros desde el ámbito público tendríamos que buscar. Ese impacto tecnológico en nuestras tareas, y ya vamos específicamente a nuestras tareas dentro de la Cámara de Diputados y del Senado, tiene que ver con esa experiencia que describí en un principio de la virtualidad en nuestra tarea parlamentaria y cómo fue, de alguna manera, impulsada por el rigor de la pandemia, que nos obligó a hacer esto mucho más rápidamente. Y creo que lo que deberíamos hacer es no perder el impulso en ese sentido. Y segundo, también una consideración respecto al debate parlamentario. ¿Por qué? Porque la herramienta de la virtualidad, de las aplicaciones tecnológicas, de este acceso a la información que tenemos, acerca mucho al ciudadano a este cuerpo, pero también hay que generar la cultura política para que el ciudadano se interese en lo que hacemos y se interese en participar de nuestros debates, porque seguramente Germán les va a contar sobre las experiencias que se están desarrollando a través de nuestra página y que hay baja densidad de participación, incluso de nosotros mismos, los propios diputados y diputadas de la Nación, que desconocemos todas las aplicaciones que hoy se están utilizando dentro de nuestra propia casa. Por eso es que para mí era tan importante tomar este tema bajo la iniciativa de Sociedades Digitales para que empecemos a prestar atención y además a poner en valor lo que ya se está haciendo, entendiendo que nuestro rol parlamentario tiene que estar a la vanguardia para poder pensar estas cosas. Porque hay un gran aporte a la eficiencia del Estado. Hemos ahorrado en papel una barbaridad. Yo fui diputada nacional del 2005 al 2009 y realmente era otra Cámara. El otro día le contaba a algunos diputados que por ahí nos metían algún tema en la sesión a último momento. Y claro, hoy te enterás en 2 minutos en un pasillo cuando estás viniendo. Antes no. Antes llegábamos a la banca y teníamos nuestro diario de sesiones. Y de repente te metían un papelito por acá abajo y dale, el debate, aprobamos, y de repente te apareció un papel y decíamos, ¿y esto en qué momento lo metieron? Si no prestabas atención, si no leías, y era cantidad en papel y la imprenta, algunos dicen, ¿por qué existe la imprenta en el Congreso? Y porque antes todo se imprimía acá en tiempo real y desde el subsuelo nos llevaban el orden del día 3 minutos antes de empezar el tratamiento. Entonces digo, el cambio tecnológico fue
enorme. Ahora, sí una consideración según la poca experiencia que hemos tenido hasta acá, y es que todos esos aportes a la eficiencia del Estado están en un platillo de la balanza y son súper positivos. Pero la verdad que sobre todo con los diputados del interior y gracias a las compañeras y compañeros que nos acompañan, también nos planteamos que esto fortalece más la centralidad, el centralismo. Porque en definitiva, a nosotros llega un temario, pero ¿quién resuelve el temario? A nosotros llegaba, digamos, en la época de la pandemia, digamos, teníamos un gran conflicto entre la representatividad, porque de verdad se sentía que estábamos cada uno en las provincias de donde somos, pero eso nos permitía territorialmente estar ubicados físicamente en nuestro lugar de representación, pero al mismo tiempo desubicados políticamente en que nuestro peso específico a la hora de debatir las cosas bajó totalmente el volumen. Creo que es una experiencia que expreso en representación de muchos. Entonces viene la pregunta. ¿Cómo impacta el uso de esa tecnología, la inteligencia artificial y el algoritmo en nuestras decisiones políticas, en nuestros niveles de representación, en nuestras campañas electorales? ¿Cómo vamos a ser elegidos con esta nueva tecnología cuando hay algunos de nosotros que apenas damos abasto con 2 o 3 redes sociales? Sin embargo, esto implica una responsabilidad mucho mayor, sobre todo porque estamos en el medio, digamos. Tenemos que ser elegidos con esta nueva tecnología, entonces tenemos que enseñarle al ciudadano a cómo aplicarla a la hora de tomar sus decisiones políticas, pero además somos sujetos políticos que estamos tomando decisiones influenciados por esa misma tecnología y muchos no terminamos de entenderlo. Entonces, la verdad que el paradigma se abre así como en un montón de cosas. Estuve leyendo al respecto y hay un artículo de Paul Nemitz que dice la democracia en la era de la inteligencia artificial. Y la verdad que está re bueno, lo vamos a mandar a todos los diputados para que comprendamos el nivel de impacto, porque a mí me sorprende. Y básicamente, una sola frase, digamos, en vista de la creciente expansión de la inteligencia artificial en las sociedades modernas, resulta necesario discutir cómo puede servir para mantener y fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, en lugar de contribuir a su debilitamiento. De esto dependerá en gran medida las formas de regulaciones elegidas en cada país. A esto agrego otra cosa: en nuestras democracias el poder de la comunicación es casi mayor hasta el de los otros 3 poderes del Estado muchas veces, en términos de influencia. Entonces, si hoy luchamos con el tema de la fake news y el poder de los medios de comunicación, con los niveles de influencia que tienen, imagínense con las megas corporaciones digitales que hoy son las que se apropian de todos nuestros datos y de toda nuestra voluntad y de todos nuestros gustos. Y eso aplica también a la política. Entonces, ahí radica fundamentalmente la urgencia que tenemos en empezar a pensar, digamos, este tipo de legislación. Por eso yo pensaba en asociatividades, y este es un buen ejemplo. Asociatividades con instituciones como sociedades digitales, como el Parlamento Español, como otros parlamentos y la experiencia de otros ámbitos del Estado que ya vayan sumando en esto, digamos, y queríamos tener la presencia en esta Cámara para empezar a escuchar, empezar a aprender y a atender este tema de especialistas internacionales, bueno, como César, que ya lo nombré, como Daniela, como Ceci Danesi, que está acá, y reconocer la tarea de APL también, porque Matías Donofrio, que seguramente nos va a decir cómo lo sienten ellos desde el rol de los trabajadores, porque también afecta a la cultura del trabajador parlamentario. Hace unos meses, Sebastián se acercó a mi oficina y me dijo: te van a cambiar los asesores y te van a poner un código y vas a entrar a la computadora y ellos te van a asesorar. Y el código y el algoritmo te va a asesorar. Y el algoritmo te va a decir qué proyectos puedes presentar. Y el algoritmo te va a indicar la legislación comparada y te va a redactar el mejor proyecto. Así que los que están de ahí del medio para allá, vayan preocupándose, porque si pasa lo que dice Sebastián, estamos en un gran problema. Así que es evidente el impacto en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en las relaciones sociales y en nuestra democracia. Así que bueno, empieza el desafío de poder construir eso. Bienvenidos a la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos acá para aprender. Gracias.